¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Christopher Díaz y bueno, en este video quiero tocar un tema que tiene cierta recurrencia debido a que eh, en el trabajo o en algunos proyectos con los que me he topado siempre está o ha estado presente el tema de WordPress y sobre todo el tema de la migración de WordPress de digamos que de un servidor a otro. Particularmente cuando nosotros estamos desarrollando un sitio de WordPress en nuestro ambiente local y lo queremos migrar a un servidor en la nube o en algún servidor compartido. Y este tema, increíblemente, aunque hay documentación, hay plugins para hacerlo, eh, debería ser un tema pues relativamente sencillo, puesto que WordPress es una plataforma ya con mucho tiempo en el mercado, es uno de los CMS más populares que existen, y aún así, digamos que de forma nativa o dentro del core de WordPress, no hay una forma directa, digamos que nos permita hacer o generar una exportación, digamos, de un sitio para poderlo montar en otro servidor. Entonces, finalmente, como bien sabemos, nos tenemos que familiarizar con algunos plugins para que nos permita hacer este tipo de maniobras. Generalmente hay algunos servicios de hosting compartido, llámese a lo mejor HostGator o GoDaddy, por ejemplo, y estos mismos servicios, a veces para montar un sitio de WordPress desde cero, por ejemplo, nos permite con un simple botón eh, que se monte la base de datos, que se monten los archivos, eh, o bien, ya que tenemos montado ese sitio de WordPress, también hay veces que nos permiten generar como una especie de backup, por decirlo de alguna forma, que trae como ya toda la información de la base de datos y de los archivos, etcétera. Puede haber muchas alternativas. La idea en este video es, eh, para mí, darles la que considero hasta ahora, para mí, la más práctica que me ha funcionado y que es importante considerar que depende mucho de cómo esté configurado WordPress, ¿no? Eh, Puede ser un WordPress multisite, puede ser un WordPress que tenga un tema que compraron, puede ser un WordPress que tenga un tema a la medida que ustedes desarrollaron con ciertos plugins que hayan descargado, etcétera. Todo esto hace que sea una ensalada de variantes que pueden influir en la migración del sitio. Por ello es importante que nosotros estemos conscientes de toda esta información. Sobre todo cuando no tenemos mucha experiencia con WordPress, ahí es muy importante ver qué cosas hemos instalado o qué cosas por defecto tiene instalado nuestro tema. Y sobre todo también ver cuáles son las características que tiene un servidor donde nosotros tenemos montado nuestro sitio y el sitio al que lo vamos a mover. Entonces, bueno, como pueden darse cuenta ustedes aquí, en la parte de la documentación de WordPress, hay algo de información respecto a algunas sugerencias que nos dan de entrada, unos pasos muy sencillos y que realmente vamos a basarnos en estos pasos. Nos sugiere también algunos plugins que podemos usar y nos da varias recomendaciones. Yo siempre les recomiendo que para cualquier tipo de información que requieran acerca de WordPress, para ya sea el desarrollo de plugins, el desarrollo de temas, el tema de la migración, etcétera, recurran siempre a lo que es la documentación de WordPress. La verdad es que está bastante eh, detallada, hay bastante información, también la comunidad ha aportado bastante. Y en serio que eh, deja muy claras muchas cosas, ¿no? Quizá no toda la información está en español, pero sí hay una gran parte. Y bueno, qué mejor que la misma fuente que desarrolló este SMS para que podamos tomar la información que necesitemos.
Entonces, bueno, esta URL aquí les va a dar un poco más de información, pero bueno, nosotros vamos a repasarlo de manera más práctica. Lo primero que hay que hacer es, bueno, hay dos cosas muy importantes que tenemos que entender respecto a WordPress. Por un lado tenemos la base de datos, que es donde se guarda mucho del contenido de WordPress. Generalmente se guardan los posts, por ejemplo, o las páginas. También se guardan los metadatos de estas páginas, metadatos de los posts. Y también tenemos contenido como imágenes, por ejemplo, etcétera. Hay mucha información. También puede haber otro tipo de post que no sea en el típico post, puede ser algún post que nosotros hayamos creado para nuestro desarrollo en específico, etcétera. Y por otro lado, tenemos los mismos archivos que nos van a, que vaya, es donde viene todo el código de WordPress, donde viene como tal el core de WordPress, que ese core, lo ideal en el 90% de los casos es que ese core esté intacto. ¿A qué me refiero con esto? Es que no esté parchado, es que no tenga algún código que se haya puesto ahí con alguna otra intención. Me refiero a que lo hayan parchado porque tenía un problema, no sé, puede haber muchas circunstancias en las que a veces tocamos el core de algún framework, de algún CMS, y esto puede tener sus riesgos, ¿no? Y esos riesgos también vienen de la mano con que a veces no podemos ni siquiera actualizar nuestras versiones de WordPress por el mismo tema, porque hemos tocado el core de WordPress y esto impide que hacer una migración o incluir algún plugin en específico o alguna cuestión de otra índole, pues provoque que nosotros tengamos ese tipo de inconvenientes a futuro, ¿no? Entonces, repito, tenemos los archivos del core de WordPress y por otro lado, tenemos también lo que va a ser los archivos del tema como tal, el tema que tiene WordPress que está usando, o de los temas. Y también tenemos los archivos de los plugins que tenga instalados. Aquí idealmente también es lo que comentaba. Es importante que los temas, los plugins estén desarrollados eh, bajo las normativas de WordPress, ¿no? Si estos no siguen esas normativas, si tienen URLs hardcodeadas o ciertas variables hardcodeadas, si estamos usando de manera errónea la conexión a la base de datos, haciendo consultas de maneras diferentes, no adecuadas, llamadas por Ajax que están fuera de la lógica que usa WordPress, también ahí podríamos tener problemas. Pero bueno, vamos a asumir que en este ejemplo que vamos a mostrar, estamos usando una migración o vamos a hacer una migración con un tema, con plugins y con los archivos de manera íntegra que no han sufrido o que no están fuera de las normas de cómo está desarrollado WordPress, que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, una vez que ya hemos definido esto, mucha de la información, como yo se los comentaba, mucha de la información de WordPress está guardada, digámoslo, en la base de datos. Otra información está en las carpetas, pero mucha de la información crucial realmente viene en la base de datos. Y en la base de datos a veces muchos plugins, a veces también los temas y el mismo WordPress guarda lo que son URLs absolutas. Este es creo que uno de los principales temas que nos genera dolor de cabeza al tener que migrar o cambiar de dominio cuando tenemos un WordPress, ¿no? Que a lo mejor lo tenemos en un dominio A y de pronto nos piden que lo cambiemos por un dominio B. Entonces, ese simple hecho nos genera un problema, es decir, ahí tenemos que modificar todas las URLs que estaban con el dominio A y ahora ponerlas con el dominio B, por ejemplo, ¿no? Hay veces, por ejemplo, que también tenemos los posts tienen imágenes, hay varias formas de ponerles imágenes,
pero cuando nosotros colocamos imágenes de forma directa sobre el código, sobre el contenido del post, y lo hacemos a través del propio CMS, este CMS lo que va a hacer es agregar las rutas absolutas, ¿no? Que bien nosotros podríamos modificarlas, ¿no? En la vista de código podríamos editar estas URLs absolutas y pasarlas a relativas. Pero bueno, en la mayoría de los casos, muchos de los temas, muchos de los plugins guardan todas estas URLs absolutas, las guardan en la base de datos. Y cuando vamos a migrar, pues una de las principales cosas que hay que hacer, si no es que creo que de las más trascendentales, pues es modificar esas URLs. Y de ahí es de donde parte, digámoslo, muchos de los problemas que se derivan de la migración de WordPress de un sitio, bueno, de un servidor a otro servidor. Eh, por un lado tenemos eso y por otro lado también tenemos que, si no lo saben, o para los que ya lo saben, eh, muchos de los metadatos que se guardan de WordPress, llámese por ejemplo, cada post tiene una tabla, eh, más bien tiene un registro asociado, que es opcional, que es un metadato que se puede asociar a un post, ¿no? En este metadato puede contener un simple string, pero también a veces contiene datos serializados. Eh, el tema con los datos serializados es que son muy prácticos para poder, digamos, organizar cierta cantidad de información en un campo de base de datos y después extraerlo y leer esta información, que lo ocupan mucho los temas, por ejemplo, eh, lo ocupan para configurar colores, para configurar botones, configurar sliders, configurar algún grid de una página, etcétera, pero que nos generan también un problema en el tema de la migración. Y es que algunos de estos temas o, vamos a decir, plugins, almacenan en estos datos serializados, también almacenan URLs absolutas. Entonces, ahí es donde viene otro de los problemas eh, que se presentan. Entonces, bueno, teniendo este contexto, estoy hablando en general de lo que considero más importante. Pueden darse más situaciones, eso quiero aclararlo, pueden haber otras situaciones en las que pueda presentarse otro tipo de inconvenientes. Les repito, depende mucho del tema instalado, depende mucho del plugin instalado, depende si nuestro WordPress es un multisite, eh, de quién le haya metido a mano, eh, etcétera. Muchos factores, pero estamos hablando de este caso en particular que debe ser como el caso general, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es, vamos a descargar todos los archivos que tengamos. Bueno, si los tenemos obviamente en nuestra máquina, bueno, no hay que descargar ningún archivo, ¿verdad? Ya los tenemos, digamos, en nuestra máquina. Pero me refiero a que si ya los tenemos en un servidor, bueno, lo ideal es descargar estos archivos. Ahora, la forma más práctica para algunos es conectarse al FTP, seleccionar todos los archivos, todas las carpetas y descargarlos a la máquina. Esta práctica en particular podría tener algunas desventajas. Las desventajas pueden venir si tenemos una conexión un poco inestable o lenta, que a veces se da, o que simplemente pues no es la óptima. WordPress tiene muchos archivos. eh, Ahorita no recuerdo exactamente cuánto pesa, debe estar entre, no sé, de 8 a 10 megas, no estoy seguro de la cifra, pero bueno, no es algo extremadamente pesado, pero tampoco es muy liviano. Entonces, repito, depende mucho de la conexión. Aquí lo que yo les sugiero es hacer un empaquetado, es decir, ya sea aplicar un cipeado de todas las carpetas y de todos los archivos para que solamente descarguemos el puro zip directamente a nuestra máquina.
Digamos que de otro modo, el descargar estos archivos, digámoslo, directamente hacia nuestro disco local sin no haberlos metido en un zip, por ejemplo, si se pierde la conexión, a veces hay archivos que no se terminan de descargar o no se descargan bien, y aparentemente se descargaron, o a veces tenemos que retomar la descarga en donde se quedó. Si hay muchas imágenes, por ejemplo, que suele ser un caso también eh, muy recurrente, es decir, eh, hay una gran cantidad de elementos multimedia por los posts que haya, o simplemente porque hay temas que manejan mucha cantidad de elementos multimedia. Eso puede hacer que la conexión sea lentísima. Entonces, este tipo de descargas hacen que muchas veces la conexión se rompa. Entonces, por eso les sugiero, lo mejor es empaquetarlo y descargar este paquete. De esta forma, si por alguna razón la conexión se pierde, pues bueno, tendremos que volver a descargar el archivo, pero por lo menos sabemos que si se descargó el archivo por completo, estará íntegro, digámoslo, toda la información que descargamos. Eh, una vez que hemos descargado ya toda esta información, eh, lo que sigue es hacer, digamos, un backup o exportar lo que sería la base de datos. La base de datos, como tal, ya sea que lo estemos trabajando igual de manera local o en el servidor, si es un servidor compartido, como los que les comentaba, HostGator, GoDaddy, etc. Generalmente estos tienen configurado o ya tienen habilitado un phpMyAdmin en el cual fácilmente podemos seleccionar la base de datos y exportarla. Eh, por lo regular, estas bases de datos, sobre todo las de WordPress, cuando lo instalamos de forma normal, eh, ya vienen con la codificación correcta, y el exportar o generar este dump de base de datos deberá ser transparente, es decir, no debemos tener ningún problema al exportar la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces exportamos la base de datos y igual, bueno, guardamos este archivo, el cual vamos a utilizar más adelante. Ya que tenemos entonces nuestro zip con archivos y ya tenemos la base de datos, entonces el siguiente paso es ir al servidor donde vamos a, digamos que a pasar nuestro WordPress, donde queremos que ahora esté disponible. Y lo primero que vamos a hacer, eh, aunque aquí no necesariamente va a depender del orden, pero bueno, primero vamos a montar lo que es la base de datos. Vamos a crear una base de datos. Es posible que la base de datos a lo mejor no se llame igual, que el nombre de usuario no sea el mismo para conectarse a la base de datos. Eso no importa, finalmente estos datos los podemos modificar en el archivo de configuración de WordPress. Pero bueno, hay que tener una base de datos y sobre esta base de datos importar o vaciar todo el dump que hayamos hecho de la exportación que hicimos previamente. Ya que hayamos hecho esto, y si ustedes revisan parte de este dump, van a observar que hay varias URLs absolutas, que es las URLs que hemos estado platicando. Entonces, aquí por lo general lo que suele hacerse, que no es que esté mal, pero puede generar inconvenientes, es que nosotros al tener esta información, pues lo que decidimos hacer es reemplazar todas las URLs, digamos, del dominio viejo con el dominio nuevo, es decir, del dominio que ahora, o de la URL del dominio que ahora va a tener el nuevo WordPress. Digamos que no está mal. Nosotros agarramos este dump, lo abrimos con nuestro editor, hacemos una búsqueda de las URLs viejas, reemplazamos por las nuevas y teóricamente todo funcionaría en orden. Pero aquí viene el tema de los datos serializados.
El problema con los datos serializados es que vamos a ver estos datos como un arreglo, por decirlo de alguna forma, para aquellos que no tengan idea de qué son los datos serializados. Son como un string en el cual nos va diciendo que tenemos, como si fuese un arreglo con su respectivo llave valor, por decirlo de alguna forma. Pero este tipo de información, digamos que dentro de esa información también almacena la cantidad de caracteres o la cantidad de contenido que representa cada valor de cada llave, por decirlo de alguna forma. Entonces, este es un problema porque si nosotros hacemos un replace de esas URLs que están en los datos serializados, van a afectar, digámoslo, la longitud de la cadena de cada dato serializado. Entonces, al romperse ese dato, de algún modo, porque no coincide, vamos a poner un ejemplo, si nosotros teníamos el dominio A y de pronto reemplazamos con un dominio B, o mejor voy a poner un ejemplo un poco más claro. Tenemos el dominio que era misitio.com y de pronto lo reemplazamos con mi página web .com.mx. Estos dos dominios tienen una longitud diferente, es decir, la cantidad de caracteres que tienen es diferente. Y en un dato serializado, la cantidad de caracteres también viene determinada, viene indicada. Entonces, al hacer un replace de estas URLs dentro de mi dato serializado, obviamente el nuevo dominio que estamos reemplazando tiene una longitud mayor a la que el dato serializado estaba considerando. De modo que esto va a generar un problema. Cuando nosotros insertemos estos datos en la base de datos, no va a pasar absolutamente nada. Es decir, esos datos dentro de un campo varchar o bueno, más bien no es un varchar, pero seguramente es un long text, no recuerdo en este momento. Cuando están almacenados, pues vaya, para MySQL es indiferente si ese dato está serializado o no. Pero para WordPress no lo va a hacer. Entonces, en el momento que arranque WordPress y muy particularmente el tema que esté en turno, digámoslo, cuando se intenten leer estos datos, por lo general, si estos datos están incorrectos, una de las primeras reacciones que tiene WordPress o el tema es resetear, digamos, los valores de esos datos serializados. No es que vaya a borrar completamente esa información, pero va a mantener, digamos, las llaves, por decirlo de alguna forma, de ese dato serializado, pero todos los valores los va a borrar. ¿Por qué? Porque no corresponden las longitudes de estos datos con la serialización que se hizo previamente, ¿no? Y aquí es importante aclararlo. Con que falle eh, un, con que se agregue un solo carácter a un dato que ya fue serializado, con esto es suficiente para que falle, porque recordemos, el dato serializado no solamente va a tomar en cuenta el tamaño del dato, del valor de una llave, sino que va a tomar también todo el tamaño de todas las llaves y de todos los valores. Entonces, esto va a provocar que se rompa la serialización, ¿no? Entonces, a la hora que nosotros probamos el sitio en el nuevo servidor, puede que parcialmente se vea bien, ¿no? Pero habrá cosas que estén desconfiguradas dentro de los temas. Eso tiene totalmente sentido porque si nosotros hicimos el método de reemplazar las URLs, estamos provocando que se rompan los datos serializados. Hay otros datos que sí debemos hardcodear, que sí debemos editar directamente, pero los serializados no. Entonces, para continuar con esto es muy importante. No reemplacen todas las URLs. Eso es totalmente importante. No las reemplacen todas. De hecho, en este dump que tengan, no reemplacen absolutamente nada. Una vez comentado esto, lo siguiente que haremos es descomprimir, o bueno, no.
más bien no lo descomprimamos. No, con nuestro archivo comprimido de los archivos que descargamos, lo vamos a subir directamente al servidor donde queremos almacenar nuestro nuevo WordPress. Ahora, ojo, cuando me refiero a no descomprimirlo, es en este caso práctico, digamos que sí deben hacerlo para probar que lo que comprimieron viene bien, ¿de acuerdo? Para ver que los archivos vienen íntegros, que no hay ningún archivo corrupto, ¿no? Bueno, si está todo en orden, ese mismo archivo comprimido se sube al servidor, ahí se descomprime. Les repito, si ustedes tienen un servidor compartido, esos mismos, el mismo panel, ya sea un cPanel, les permite comprimir y descomprimir archivos de manera muy fácil, ¿no? Si ustedes están haciendo los del servidor por consola, pues bueno, usar las funciones tar que la consola nos da para descomprimir de manera respectiva. Y una vez que tenemos los archivos arriba, hay que modificar el archivo de configuración, el wp-config.php. Ahí modificamos el nombre de la base de datos, el nombre de usuario, el nombre del password correspondientes al nuevo servidor en el que estemos. También el host, también hay que modificarlo. Y una vez hecho esto, digamos que el siguiente paso va a ser meternos a la base de datos y vamos a editar un par de campos dentro de la base de datos. Y estos campos lo que nos van a permitir es poder visualizar correctamente el sitio ya en el nuevo dominio. Si no los cambiamos, al momento en que intentemos acceder con nuestro nuevo dominio a esta nueva instalación de WordPress, simplemente WordPress va a tratar de redirigirnos al dominio viejo. Dentro de la tabla Options, hay una tabla llamada Options. No olviden que esta tabla o las tablas de WordPress traen un prefijo que nosotros definimos cuando instalamos la base de datos. Por lo general este prefijo es WP-, pero dependiendo de cómo hicieron la instalación ustedes de su WordPress previamente, puede que este prefijo varíe pues. Pero bueno, la tabla como tal, haciendo caso omiso de este prefijo, es Options. Y dentro de Options vamos a encontrar un par de campos. Uno de los campos es Site URL y otro es el campo Home. Casi siempre, o más bien siempre, deberían ser los dos primeros registros en esta tabla. Y aquí vamos a cambiar nosotros manualmente, una vez que nuestra base de datos ya está instalada en el servidor en el que queremos tener nuestro sitio, vamos a modificarlos por el dominio que nosotros queremos para este nuevo servidor. Debe incluir el HTTP, por supuesto, y no es necesario indicar ninguna diagonal al final. Si hay algún subdirectorio, también no es necesario incluir una diagonal al final. Y bueno, asegurarnos de cambiar estos dos parámetros. Una vez que ya hicimos este cambio, ahora sí vamos a poder, digamos, entrar al administrador de WordPress de nuestro nuevo sitio. Pero obviamente aquí todavía tenemos varias de las URLs apuntando al dominio viejo, digámoslo, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a cambiar aquí. Entonces nos logueamos al administrador de este nuevo WordPress. Deberíamos poder ingresar pues con el mismo usuario y password con el que previamente nos logueábamos a este administrador. Y lo que vamos a hacer es instalar un plugin que lo que nos va a permitir es que una vez ya dentro de esta configuración en este nuevo servidor con esta base de datos, es cambiar todas estas URLs,
todas estas URLs absolutas usando el dominio viejo para poner nuestro dominio nuevo. Y la ventaja de usar este plugin, que no nos daba, digámoslo, el hacerlo directamente nosotros en la base de datos y modificar las URLs, es que se va a preocupar, entre otras cosas, de el reemplazo de las URLs en los datos serializados. Entonces esto nos va a permitir no tener que preocuparnos de ese tipo de información. Además de que, bueno, es importante tomar en cuenta que este plugin es confiable. Si se dan cuenta, por ejemplo, al día de hoy, su última actualización fue hace 2 meses, realmente tiene bastante actualización, digámoslo, y esto nos habla de que el plugin tiene mantenimiento constante, tiene una cantidad de instalaciones bastante activa, y bueno, para estos fines solamente lo vamos a utilizar en este caso, es decir, una vez que terminemos la migración podremos eliminar el plugin sin problema, porque solamente lo necesitamos para actualizar nuestras URLs. Entonces, lo instalamos, este plugin, podemos instalarlo de 2 formas, digámoslo, ¿no? Desde el administrador podemos entrar directamente al administrador de plugins, ahí agregar uno, buscarlo en la web y instalarlo desde el mismo administrador de WordPress. Y la otra es descargarlo, como en este caso aquí de esta liga, que nos va a devolver un archivo zip. Y al descargarlo, bueno, lo descomprimimos y lo subimos a la carpeta de plugins de WordPress. O lo subimos zipeado a la carpeta de plugins y ya en el servidor lo descomprimimos, ¿no? No son tantos archivos tampoco, entonces, bueno, no hay problema si sí lo descomprimimos y lo subimos de esa forma. Y una vez que ya hayamos hecho esto, hay que asegurarnos de activar el plugin. Cuando nosotros lo instalamos desde el administrador de WordPress, ahí mismo nos da la opción para activarlo. Y si no, ya que pusimos la carpeta dentro de la carpeta de plugins, nos vamos al administrador y en el listado ya nos debe de aparecer el plugin como tal. Solamente debemos activarlo y una vez que esté activo, simplemente debemos acceder a él y aquí vamos a ver unas opciones en la que nos permite indicarle cuál va a ser la URL que queremos reemplazar y por cuál queremos reemplazarla. E inclusive también nos permite reemplazar algunas otras cosas si lo deseamos. Eso también nos da una ventaja cuando hay algunos otros tipos de contenidos que también queremos reemplazar. Esto es muy práctico. Y aquí también vemos por defecto que también nos permite reemplazar el path de dónde está la instalación de nuestro WordPress, porque también esta ruta local también varía de servidor a servidor. Entonces, en algunos casos estas rutas pueden llegar a ser necesario cambiarlas, en otros casos no. Si tienen, digamos, como el conocimiento de que es necesario modificar el cambio de estos paths, hay que hacerlo, ¿no? De cualquier forma, la herramienta, como lo he dicho, este plugin lo va a hacer de manera bastante bien. Y si no están seguros de eso, si no están inclusive seguros de ese path, simplemente mejor eliminen esta parte para que no tengan algún problema. Y ya que hayan configurado esto, proceden para que se haga el reemplazo, la búsqueda y el reemplazo. No debe tardar demasiado este plugin en hacerlo. Dependerá mucho del tamaño de la instalación, pero en general no debe demorar tanto. Y una vez que esté listo, pues ya prácticamente está lista toda la actualización de nuestros archivos. De la base de datos y de las URLs, por consiguiente.
Ahora, hay un tema muy importante que no he comentado. Recordemos que también WordPress usa un archivo htaccess, que es un archivo que usa a su vez Apache para poder configurar los enlaces permanentes o las URLs amigables, como lo queramos llamar. En algunos casos, cuando son sitios de una sola página, pues bueno, puede que este htaccess no sea necesario, ni siquiera esté. En algunos otros casos es muy posible que sea necesario este archivo. Y si nosotros estuvimos, por ejemplo, trabajando con una instalación en nuestro ambiente local, generalmente en nuestros ambientes locales tenemos nuestro localhost con algún subdirectorio donde viene nuestra instalación. En algunos otros casos puede que no, puede que hayamos configurado un servidor virtual y hayamos creado una especie de dominio o subdominio. Pero cuando hablamos de subdirectorios, si ustedes tienen problemas al intentar ingresar al administrador de WordPress en el paso en el que platicamos, una vez que ya habíamos hecho la migración de la base de datos y que cambiamos las URLs, hay que asegurarnos de que si nosotros teníamos por alguna razón este subdirectorio en nuestro equipo local, el archivo htaccess, o más bien WordPress, lo que hace es modificar este archivo para indicar la ruta de este subdirectorio e indicarle que a partir de ese directorio o de esa carpeta comienza la raíz del, del, sitio, o ese es como el home, digamos, del sitio. Si nosotros no llegamos a cambiar este valor, puede ser que cuando intentemos ver el contenido del sitio como tal, tengamos problemas para visualizar imágenes o carga de estilos, etc. Entonces es importante entrar a este archivo y asegurarnos que si nuestro nuevo dominio no tiene ningún folder o subdirectorio, hay que asegurarnos que en el archivo de htaccess no esté presente un subdirectorio como raíz o como la raíz de WordPress. Eso es muy importante. Y pues bueno, realmente ya teniendo en consideración lo que es la base de datos, los archivos y también el archivo htaccess, con esto nosotros deberíamos poder ver nuestro sitio sin ningún tipo de problema. Y además recuerden también que si nosotros teníamos, como lo hemos platicado, referencias o rutas absolutas de imágenes que hacían referencia a el sitio anterior dentro de nuestros posts de esos contenidos, también este plugin va a encargarse de hacer los ajustes necesarios. Entonces, bueno, espero que este video, que fue un poco extenso, haya aclarado parte de sus dudas. Es importante que ustedes, para sus casos particulares, revisen alternativas. Como les repito, este es el caso ideal en el que estamos hablando de una estructura íntegra de WordPress, en el que el tema no ha sido modificado de forma de lo convencional de WordPress o los plugins, etcétera. Entonces, bueno, espero que les haya sido de utilidad. Si ustedes tienen alguna duda, alguna sugerencia, si hay alguna cosa o locura que haya dicho, también por favor pueden señalármelo. Y bueno, siempre es importante que ustedes también, bajo su experiencia, puedan dejar alguna información que sea importante considerar. Pues bueno, agradezco que vean este video y espero estar grabando otro video con un poco más de ayuda respecto a este CMS. Un saludo.